Señor Jesucristo te bendiga con su poder, con su amor y su paz. En la continuidad de este mensaje sobre las características de un ser personal, describiendo las características tanto de Dios como de nosotros, por habernos creado a su imagen y semejanza, hemos mencionado la característica, la primera fue la inteligencia y la sabiduría. La segunda característica que mencionamos fueron las emociones buenas. La tercera característica, la creatividad, la capacidad de innovar, cambiar, modificar. La cuarta característica, la capacidad de gobernar bien, de administrar bien los recursos y las potencialidades y las habilidades que Dios nos ha dado para administrarlas bien. Y la quinta característica está mencionada la conciencia, la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Y en este caso vamos a hablar de la sexta característica, que es el ser personal posee un lenguaje. La palabra viene de la palabra lengua, que también se traduce idioma, y es la capacidad de comunicarse mediante las palabras y los gestos. Las palabras y los gestos al mismo tiempo tienen sonidos y expresiones diversas. Una manera de reflejar lo que estamos comunicando, estamos transmitiendo a través de la representación de la parte física del cuerpo. Todos estos elementos comprenden el idioma. Por lo tanto, Dios posee estas características y también nos las ha revelado a nosotros. Vamos a mirar a través de las Escrituras dónde se reflejan esas características. Y vamos ahora a mencionar en Éxodo 32 del 15 y 16 que dice: volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado. Notamos allí que Dios le dio a Moisés unas tablas en físico con unos códigos que eran unas letras, y es una manera de comunicar Dios. ¿Por qué? Porque aquel pueblo también entendía esa manera de comunicarse, esa manera de expresarse, y sincronizaban en el proceso de la comunicación. Pero también Dios comunicó mediante su lenguaje no verbal, porque cuando Dios se aparece en Éxodo capítulo 19, del 16 al 19, que dice que aconteció el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, una espesa nube en el monte, sonido de una bocina muy, muy fuerte, de manera que ellos entendieron la comunicación de Dios. Mediante truenos, relámpagos, el monte humeaba, se estremecía. Toda aquella manifestación es la comunicación del gran poder de Dios que les estaba comunicando al pueblo de Israel. Fíjense que en la comunicación hay muchas maneras de expresarlo y Dios lo manifestó de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo también, con sus discípulos, comenzó a hablarles en un acontecimiento narrado en Juan 8, del 1 al 11, que dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían el uno el otro, comenzando desde los más adultos o más viejos hasta los más postreros, los más jovencitos. Al fin queda la mujer sola. Y Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Y ella dice: no, ninguno, se fueron. Y entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más.
en esta narración que estando Jesús allí, vinieron ellos para comunicarles sus malas intenciones que tenían contra Jesús, usando a esta pobre mujer que como pecadora había cometido un delito, pero también ellos también habían cometido su delito. Es mucho más fácil juzgar a los demás que juzgarse uno mismo. De todas formas, este fue un acontecimiento. Pero dice que Jesús estaba escribiendo en tierra. Jesús no solamente se comunicaba de manera oral, con palabras, con gestos. También Jesús se comunicaba mediante el lenguaje escrito. Y también con el lenguaje no verbal, porque viendo ellos que Jesús estaba allí como inmutado, entonces insistieron en preguntarle. Pero esto se muestra que Dios es un ser que tiene su manera de comunicarse y la refleja de distintas maneras. Entendemos que los animales, los peces, los seres irracionales, no tienen un idioma, no tienen una lengua, no tienen un lenguaje. Por lo tal razón, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y esto lo reflejó Dios en la personalidad que nos transmitió. Otra característica de la personalidad es que el ser humano tiene la capacidad para adorar. Los animales no tienen esa capacidad de adorar, de reverenciar, de someterse a una divinidad, a un ser superior. En Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6, dice que Dios, manifestándose al pueblo a través de su siervo Moisés, habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No vas a tener dioses delante de mí, ajenos a mí, no los vas a tener. No te vas a hacer imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Note usted aquí que no solamente la parte negativa, sino también positiva. Dice: y hago misericordia a los millares que guardan mis mandamientos. En esta narración bíblica nos encontramos claramente que Dios dice: mire, en los cielos hay muchas cosas, el sol, la luna, planetas, estrellas, asteroides, hay muchísimas cosas que están en los cielos. Pero usted no va a poner su confianza en esas cosas allá. Por otro lado, las que están en la tierra, semejanzas humanas, animales, aves, peces, y usted no va a hacer su esperanza, su confianza en eso, porque eso es mi creación. Y la confianza va a estar en mí. Por esa inclinación de adoración, el ser humano está en la capacidad de poder cambiar el sentido de adoración. Por eso fue que Jesús, hablándole a los discípulos, les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre es el ser personal superior, ¿verdad?, en los cielos, majestuoso, soberano, grande, todopoderoso, inmutable, eterno, etc. Pero él dijo: a él nadie va a llegar solamente por medio de mí. Nadie va a ser. Muchos tienen denominadas vírgenes, mujeres puras, la Virgen de Coromoto, la Virgen María, la Virgen del Valle y otra serie de seres, ¿verdad?, que los metieron como en la divinidad, y también meten personas como metidas en la divinidad, como teniendo la capacidad de que intercedan por nosotros. Pero Jesús dijo: no, nadie va a lograrlo solamente por mí. Y el apóstol Pablo, entendiendo
la voluntad de Dios sobre estas cosas. Él dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no busque por otro lado porque no existe, no va a tener la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino a través de Cristo. Entonces, Dios, controlando eso, impide que el ser humano vaya por el camino distorsionado hacia esa necesidad interna de adoración. Fíjense lo siguiente, que también muchas personas están buscando formas de sentirse seguros, amparados, defendidos, con un recurso que les dé sentido para vivir. Entonces muchos se lanzan por las riquezas, otros por la fama, por el placer, por muchas cosas. Pero Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Dice la palabra de Dios que el amor a las riquezas ha producido muchos males y ha destruido a muchos. Entonces, las riquezas son buenas, las necesitamos y convivimos con la riqueza, con lo que nos provee para atender nuestras necesidades y eso es bueno. Pero el amor, la confianza, la esperanza, la dependencia absoluta de eso, dice Dios, no te va a llenar. No va a llenar tu necesidad. Tu necesidad no te la va a llenar el placer, la fama, la gloria. Tampoco te la va a llenar tu familia. Porque Jesús dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Nuestros hijos, nuestros padres, todos pueden morir, pueden pasar por crisis, por dificultades, y nuestra esperanza, nuestro refugio se desvanece. Pero Dios es eterno y permanece para siempre. Y como dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso mi Dios me recogerá. De manera que eso no es el refugio. Ni son el refugio de las cosas que están en los cielos y en la tierra, ni es el refugio las cosas terrenales, materiales, las posesiones, las riquezas, no es el refugio, ni es el refugio la familia, ni las amistades, nada de esas cosas es el refugio es Dios. Por eso hay un gran vacío el que no tiene a Dios en su interior. Y algunos buscando refugio y no encontrándolo hasta se suicidan. Pero el que tiene a Cristo tiene una esperanza maravillosa porque llena esa necesidad. Otro aspecto que tiene que ver con la característica de la personalidad es la capacidad de integración social. Dios, por ser un ser social, ellos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que mantienen una comunicación, un acuerdo, una decisión y una convivencia en unidad perfecta, en armonía, en pureza, en eternidad. Todas esas características forman parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Dios nos diseñó a su imagen y semejanza, nos dio, además de la capacidad de gobernar, como ya hemos hablado de ella, nos dio la capacidad de reproducirnos. Dios nos creó varón y hembra, dice la Escritura, pero también nos dijo, henchíos y multiplicaos, y sojuzgar la tierra. Entonces nos dio la capacidad para nosotros multiplicarnos. No solamente creó a Adán y Eva como una entidad social, ¿verdad? Los dos, una relación de armonía, de convivencia, sino también que les dio la capacidad de multiplicarse y de reproducirse para que la sociedad creciera y se desarrollara en armonía. La integración social está intrínseca en la personalidad porque Dios nos hizo así. También Jesús, en el clamor que hizo antes de ir a la cruz, en Juan capítulo 17, él destaca la necesidad y la importancia de la convivencia, de la unidad, de la armonía, de la integración, de la ayuda mutua de los unos a los otros en sociedad. Él dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, para que ellos, yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad.
Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, fíjense, para que sean uno, para que haya una unidad. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, mi Padre y yo somos una unidad, que también ellos sean uno en nosotros, se mantengan unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que les he dado, yo les he dado la gloria para que sean uno, se mantengan en unidad, así como nosotros nos mantenemos en unidad, en una relación perfecta. El sabio Salomón, hablando de la unidad, él dice, si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, pero ¿cómo se calentarán uno solo? Y él dice, dos resisten a uno y un cordón de tres dobleces no se rompe pronto. De manera que la unidad da una fuerza, una vitalidad, ¿verdad? Y todas las organizaciones mundiales de investigación, de asociación, de cooperación, encuentran que mientras más unidos están, tienen una fuerza mayor. Así que la integración social te va a beneficiar, no te alejes, no te ausentes de la relación social, promuévela, desarrollala e intégrate para recibir la bendición y para dar la bendición que está dentro de la integración social, como dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Concluimos pues que las características de la personalidad, que son propias de seres como Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros por habernos transferido esa personalidad, que mencionamos que la sabiduría y la inteligencia, mencionamos también que Dios tiene las emociones buenas, mencionamos también la capacidad de crear, la capacidad de gobernar o administrar, la capacidad de la conciencia, diferenciar entre el bien y el mal, la capacidad de adorar para tener llenura interna, y la comunicación de la lengua, del idioma o del lenguaje, y la capacidad de integración social. Estas características forman parte en nuestro interior porque Dios nos las transfirió. Y solamente nosotros los humanos poseemos esas características. Ya sabemos que algunas características similares poseen otras criaturas como los ángeles. Y Dios no solamente tiene integración social con ellos dentro de las personas de la divinidad, sino también con nosotros como su creación. Dios te bendiga y nos ayude a seguir confiando y creyendo y viviendo dentro de las bendiciones que Dios nos ha dado.